Si has llegado hasta este video, no fue casualidad. Eclesiastés no es un libro para motivar, ni para dar esperanza superficial. Es un mensaje peligroso, porque destruye las ilusiones que sostienen tu identidad. Antes de seguir, suscríbete. Este canal es para quienes ya no se conforman con respuestas vacías. ¿Te has levantado alguna vez con la sensación de que todo se repite, que los días son una rueda que gira y vuelve al mismo punto, y que tus esfuerzos quedan escritos en la arena y se borran con la siguiente marea? Imagina un libro que no te consuela con palabras bonitas, ni te vende atajos espirituales. Un libro que te mira a los ojos, desnuda las excusas y pronuncia sin ambajes, vanidad de vanidades. Ese libro se llama Eclesiastés, y por eso lo presento ahora como prohibido, no en el sentido literal de una censura institucional, sino en el sentido espiritual. Prohibido para quien no quiere ser despertado, incómodo para quien busca un refugio de frases hechas. Es una lectura que despoja, que resquebraja la comodidad y que, para quien lo permite, despierte el alma. Al abrir Eclesiastés encontramos a un testigo crecido en experiencia, alguien que ha caminado por los caminos de la habilidad humana y ha probado el fruto de sus propios logros. Coelet, el predicador, habla desde la cima y desde el fondo al mismo tiempo. Ha visto abundancia y escasez, aplausos y silencios, y desde ahí proclama aquello que corta cómodo y falso. Muchas de las cosas a las que amas dar sentido son pasajeras. Vanidad de vanidades, repite, y no lo hace con desesperación nihilista, sino con la mirada fría de quien ha contrastado promesas con resultados. Esa frase no es un cierre absoluto, es un llamado, una advertencia y una invitación. Si todo lo que buscas te deja vacío, es necesario mirar más hondo. Párate un instante y recuerda. Hubo mañanas en las que pensaste que con un puesto, con un reconocimiento, con una relación, con un viaje o con un objeto, tu vida cambiaría de raíz. Tal vez lo consiguió por un tiempo, tal vez la euforia duró semanas o meses, pero después la interacción volvió a sus ritmos, la novedad se desgastó y otra vez te sorprendiste preguntando, ¿y ahora qué? Eclesiastés no se cansa de observar ese patrón, lo ve en la rueda de generaciones que sube y baja, en la repetición de las labores que no parecen llevar a ninguna parte, en las manos que trabajan y se llenan de polvo, y en los corazones que se llenan de preguntas. No es un libro que te diga cómo arreglar la agenda, es un espejo que te obliga a mirar qué colocas en el centro. Cuando el centro de tu vida es trabajo, el trabajo se convierte en un ídolo que exige sacrificios. Cuando el centro es placer, el placer se vuelve una búsqueda sin reposo. Cuando el centro es la propia imagen, la vida se administra con cuidado de escapar siempre a la exposición del desgaste. El predicador te desafía a preguntar, ¿qué estás poniendo en el altar de tu tiempo? ¿Qué ocupas tu mente al final del día cuando apagas las luces? Esa es la pregunta peligrosa que muchas veces evitamos. Y sin embargo, hay ternura en la mirada de Coelet. No grita para condenar, observa para provocar reflexión. Su experiencia le lleva a afirmar verdades que chirrían porque no son consoladoras. La prosperidad no siempre revela justicia. La sabiduría no siempre evita el dolor. El placer no siempre sana el desasosiego. En ese diagnóstico hay una llamada a la humildad. Reconocer que el mundo tiene estructuras que escapan a nuestro control, que la vida contiene misterios que no se resuelven con nuestra capacidad intelectiva o con nuestras estrategias de supervivencia emocional. Quizá te asuste pensar que la sabiduría duele. Coelet lo sabe bien. Ver las cosas desde la claridad no siempre trae alivio, muchas veces trae más preguntas. Saber que la injusticia persiste, que los justos padecen y que los malvados prosperan sin pagar el precio inmediato, genera una inquietud que puede ser paralizante. Sin embargo, esa inquietud también puede ser el inicio de la verdadera búsqueda. Pregúntate, ¿quieres una sabiduría cómoda que confirme tus prejuicios o una sabiduría honesta que te saque de tu autonegación? La sabiduría que transforma no es un derecho, es un ejercicio que te pone en tensión con lo que creías seguro. Eclesiastés nos enfrenta a las comodidades espirituales y aludir a esa confrontación como prohibida tiene sentido. A menudo preferimos la paz de la ilusión a la paz de la verdad.
Es más cómodo creer que nuestros logros son señales inequívocas del favor divino, o que las desgracias son castigos simples. Coeled rehúsa esas explicaciones fáciles. No niega la providencia ni el significado último, pero obliga al lector a soportar la tensión entre la realidad presente y la esperanza última. ¿Puedes vivir con esa tensión? ¿O pactas con ideas que te ofrecen cierre y territorio seguro? Cuando habla del placer, el predicador no lo demoniza automáticamente. Reconoce que comer, beber, amar, trabajar con gusto son regalos, pero alerta: cuando estos se convierten en fines en sí mismos, pierden su sabor. El banquete que no tiene lugar para el agradecimiento se vuelve opaco. El trabajo que solo persigue acumulación se vuelve una carga. ¿Cuántas veces hemos convertido las bendiciones en sustitutos del autor de las bendiciones? Eclesiastés te llama a restaurar la perspectiva. Disfruta los dones sin convertirlos en dioses. En ese disfrute humilde hay una clave que el predicador señala repetidas veces: el gozo en lo cotidiano, el festejar lo pequeño sin perder de vista al que da el sentido. La imagen que más regresa en el libro es la de los ciclos: tiempos de plantar y tiempos de arrancar, tiempos de nacer y tiempos de morir, tiempos para cada propósito bajo el cielo. Frente a eso, el ser humano moderno, y siempre reciente, tiene una prisa que contraviene el ritmo de las estaciones. Queremos acelerar el tiempo, suprimir la espera y eliminar la incertidumbre. Pero la vida, por diseño, se organiza en estaciones. Aprender a leerlas es una forma de sabiduría práctica. ¿Qué hace alguien sabio en la estación de la juventud? ¿Qué le corresponde a quien está en la madurez? ¿Cómo vive con dignidad quien se acerca al final? No hay fórmulas universales, pero hay una invitación a aceptar el tiempo como maestro y no como enemigo. Aceptar las estaciones no es resignación, es reconocer que hay ritmos que enriquecen cuando los habitamos en fidelidad. Y sin embargo, aceptar el tiempo no significa renunciar a la acción. Eclesiastés no promueve una quietud pasiva. Propone una fidelidad activa en el lugar donde uno se halla. Trabaja con esmero, disfruta con gratitud, cuida tus relaciones y no te dejes engañar por promesas de soluciones rápidas. La enseñanza es práctica. Si tienes manos, úsalas. Si tienes voz, háblala con verdad. Si tienes ojos, mira con compasión. El predicador señala la dignidad del trabajo realizado con sentido. No como fin absoluto, pero sí como esfera en la que la presencia humana puede reflejar el cuidado divino. ¿Cómo sería tu jornada si la vivieras como un acto de servicio en lugar de una carrera hacia el título siguiente? Hay otra tensión que palpita en Eclesiastés y que nos golpea con crudeza: la presencia del sufrimiento sin explicación. El predicador observa cómo a veces el justo sufre y el impío prospera. Cómo la vida puede ser injusta según nuestras categorías. En lugar de cerrar esa herida con respuestas cómodas, él la expone. ¿Por qué? Porque solo desde la honestidad puede nacer una fe resistente. Una fe que se defiende con argumentos forzados no dura frente a la pérdida. Un alma que ha visto y no ha huido es más apta para asociarse a la esperanza que viene desde la fidelidad de Dios. Cuestionar no es negar, es tallar un corazón que no se desploma ante la caída. Cuando lees a Coeled, sientes que estás frente a un anciano que no ofrece consuelos económicos ni recetas de éxito, sino una especie de compañía radical, la compañía de la verdad compartida. He visto todo aquello que se hace bajo el sol, dice, y entrega su testimonio sin pretensiones. Esa voz, áspera a veces y dulce otras, funciona como un espejo que refleja lo que somos. Nos obliga a ubicarnos. ¿Estamos comprometidos con lo eterno o con lo efímero? Esa pregunta exige respuesta, porque nuestras decisiones cotidianas moldean el destino de nuestro carácter y, por tanto, nuestras relaciones con Dios y con los otros. Quizá eres pragmático por necesidad. Te levantas, trabajas, pagas facturas, cuidas de los tuyos. No hay juicio en ello. Pero la pregunta de Eclesiastés no es para intelectuales. Es para quienes, en medio de su rutina, sienten un vacío que la agenda no puede explicar. Si percibes ese hueco, no lo tapes con actividad. No busques sustituir el sentido con consumo. Permítete la inquietud como punto de partida. Deja que la frase «vanidad de vanidades» resuene y te obligue a replantear prioridades.
no para sumergirte en la desesperación, sino para llevarte a la práctica de la gratitud y la conversión silenciosa. Antes de seguir adelante con este recorrido, quiero ofrecerte un recurso que puede ayudarte a leer Eclesiastés con más claridad. En los comentarios encontrarás una referencia a una Biblia ilustrada que compila claves, imágenes y notas que acompañan la lectura. No es un atajo espiritual ni una garantía de iluminación instantánea, pero sí una herramienta para permanecer en la lectura con más contexto y menos confusión. Si sientes que necesitas apoyo para sostener esta lectura, porque muchos textos de este tipo despiertan resistencia, échale un vistazo. Ahora seguimos. Volvamos entonces al tema del conocimiento y su precio. El predicador afirma que conocer trae peso, más ojos ven más sombras, y la conciencia se vuelve un tribunal exigente. Hay una sabiduría que libera y otra que aprisiona. La diferencia está en el origen y en el fruto. La sabiduría que brota del ego busca dominio y seguridad. La sabiduría que viene de la humildad reconoce límites y abre espacio para la gracia. Cuando te das cuenta de lo frágil que eres, no te arruinas, te abres a depender. Ese gesto es crucial. Reconocer que no controlas todo no es sinónimo de derrota. Es el primer paso hacia una relación verdadera con quien sí sostiene la vida. Imagina a alguien que lo ha tenido todo: triunfo profesional, reconocimiento social, una casa con todo lo que se espera. A simple vista no le falta nada, pero por dentro hay un ruido recurrente, una pregunta que no se queda callada. ¿De qué sirve todo esto si yo no puedo llevármelo? Esa es la pregunta que atraviesa Eclesiastés. El predicador no ofrece un catálogo único de soluciones, sino una invitación a la reorganización del corazón. Lo que haces en privado, lo que guardas en tus noches de soledad, tiene más peso del que admites. ¿Cómo inviertes tu capacidad de amar? ¿Qué legados estás construyendo más allá de lo material? El libro, de manera sorprendente, no es un tratado de desengaño total. Conserva una ternura que urge al gozo. Hay, en sus palabras, un permiso para disfrutar las cosas buenas, la comida compartida, el fruto del trabajo, la compañía sincera. Pero siempre con una condición: que estos bienes no usurpen el lugar de Dios. Este equilibrio es delicado: disfrutar sin idolatrar. Practicar la gratitud por lo cotidiano se convierte así en una disciplina espiritual que contrarresta la tendencia humana a transformar todo en consumo. A medida que avanzamos, la idea del tiempo se hace más incisiva. Los tiempos de Eclesiastés no son solo meteorología existencial, son el marco en el que Dios forma a su pueblo. Reconocer estaciones implica aceptar que no todo es controlable ni acelerable. Vivir según el ritmo de la creación es aprender a confiar en procesos. Cuando forzamos resultados, nos desgastamos y perdemos la serenidad. La sabiduría de las estaciones nos enseña paciencia y responsabilidad. Hay cosas que se sembrarán hoy y darán fruto quizá fuera de nuestra vista. Esa esperanza que respeta los plazos divinos es la que sostiene a una vida que quiere ser fiel. Pero la aceptación del tiempo no nos exime de la urgencia moral. Precisamente porque la vida pasa, las decisiones adquieren peso. No es lo mismo vivir pensando que hay siempre un mañana que asumir que cada día es una oportunidad que no volverá. Coelet, con su conciencia de finitud, nos empuja a mirar la brújula interior y a preguntarnos: ¿qué estoy construyendo que trascienda el desgaste del tiempo? ¿Cómo invierto mis fuerzas en aquello que permanezca cuando yo falte? Son preguntas que incomodan, pero que si se reciben con honestidad pueden convertir la fugacidad en una llamada a la fidelidad. Suele sorprendernos la franqueza del predicador respecto a la muerte. No la esconde ni la embellece, la coloca en el centro de la discusión como un hecho que da definición a la vida. Si la muerte es real y cercana, entonces las prioridades deben reajustarse. Esto no significa vivir con miedo, significa vivir con claridad. Hay una tremenda libertad en comprender que no nos pertenece la última palabra sobre la duración de nuestras vidas. Frente a esa verdad, la invitación es a trabajar con manos dóciles y a disfrutar con corazón abierto. En lo cotidiano, esto se traduce en gestos pequeños pero transformadores: priorizar relaciones por encima de posesiones, hablar con sinceridad en lugar de medir cada palabra por su provecho inmediato,
Dedicar tiempo a la formación del carácter y no solo a la mejora externa. Cuidar la salud del alma tanto como la salud del cuerpo. Enseñar a los hijos, si los tienes, que el valor no se mide en bienes acumulados. En todo eso hay una ética práctica que Eclesiastés, con su mirada descarnada, nos sugiere. No es una ética que nace del temor al castigo, nace del reconocimiento de la escasez y del deseo de que aquello que hagamos tenga sentido verdadero. Permíteme detenerme en la cuestión de la comunidad. En un mundo que celebra el individualismo, Eclesiastés recuerda que el ser humano no está hecho para la soledad absoluta. Hay una sabiduría comunitaria que protege y alimenta. Dos son mejor que uno, porque se sostienen, se abrigan, se corrigen. Cuando la vida parece no funcionar, la presencia de otros puede ser piedra de apoyo. No se trata de conformidad, se trata de participación. Cuando las decisiones más sabias se toman en conversación, en relación. Aislarse frente al vacío puede ser la receta para agravarlo, compartir la carga, en cambio, ofrece redención práctica. Y aquí surge uno de los nudos más difíciles. ¿Qué hacer con la injusticia que vemos en la sociedad, con la injusticia que a veces nos toca? Eclesiastés no ofrece una teoría política, ofrece un testimonio de resistencia moral. No te acostumbres a la corrupción como si fuera parte del paisaje inevitable. Pero tampoco promete soluciones instantáneas. La respuesta del predicador pasa por la fidelidad cotidiana. Haz lo que esté en tu mano con integridad. Ese proceder no asegura que lo corrupto caiga de inmediato, pero sí preserva la dignidad de quien actúa justo en un mundo que no siempre lo recompensa. Esa es una lección para quienes administran empresas, para quienes trabajan en la política, para quienes lideran familias. La obediencia al bien tiene efectos que trascienden la inmediatez visible. Mientras te hablo de estas tensiones, quizá te preguntas dónde queda Dios en todo esto. Eclesiastés no abandona la pregunta, la conserva con reverencia. En todo momento hay una dirección implícita, reconocer al Creador como horizonte. No es una salida fácil, sino la que da sentido último a la afirmación de la finitud humana. Temor de Dios en el libro no es pavor paralizante, es reverencia responsable que orienta la vida. Cuando el predicador concluye con un llamado a temer a Dios y guardar sus mandamientos, lo hace desde la convicción de que ese es el camino que armoniza la tensión entre la experiencia finita y la promesa última. Pero esa conclusión no es una etiqueta de fácil aplicación, requiere transformación interior y práctica diaria. Si has llegado hasta aquí, siento que este libro ya te está poniendo frente a una encrucijada. Seguirás escuchando voces que prometen atajos, soluciones instantáneas, fórmulas para escapar del desasosiego. Eclesiastés, en cambio, te invita a emprender un camino más sobrio, el camino de la honestidad, la paciencia y la búsqueda de sentido en lo pequeño. ¿Estás dispuesto a permitir que la incomodidad de este libro te sacuda? ¿Aceptarás la renuncia a algunas seguridades para ganar la serenidad que nace de la fidelidad? Son decisiones que se toman día a día, en la práctica, en los gestos más prosaicos del vivir. Y aquí aparece una sombra que aún no hemos explorado a fondo, la pregunta del juicio, de la recompensa y de la esperanza que excede lo visible. ¿Qué pasa con los actos que parecen no tener consecuencias? ¿Hay justicia definitiva que dé cuenta de todo? Coelet registra la inquietud, pero deja la resolución en terreno que invita a la fe. No es que el libro ignore la esperanza, la sitúa en una tensión que requiere completarse a partir de una realidad que trasciende el bajo el sol. Esa tensión es parte del misterio, que si lo afrontas te empuja más allá de explicaciones fáciles y te hace buscar la promesa que el corazón humano intuye. Quiero que imagines por un momento. Estás frente a un camino que se bifurca. Hacia la izquierda, atajos que prometen alivio rápido y sentido manufacturado. Hacia la derecha, un sendero que sube lento, con tramos de belleza y tramos de roca, que exige compañía y que no promete resultados inmediatos. Eclesiastés te pone en esa bifurcación y te deja tiempo para elegir. No te empuja con violencia, te invita a escuchar. ¿Qué escucharás? ¿La música del consumo o la voz que llama a la fidelidad? A lo largo de las próximas secciones, iremos ahondando en algunos de estos nudos. La amarga verdad de la injusticia, la certeza de la muerte como horizonte que define la vida, la manera saludable de encontrar gozo en lo cotidiano y la práctica del silencio como disciplina que abre al misterio.
También pondremos ante tus ojos la figura de Jesús como respuesta que completa lo que el predicador apenas intuye pero no puede resolver por sí solo. Por ahora, quiero dejarte con esta tarea concreta. Durante los próximos días, elige un par de acciones que pongan en práctica la sabiduría que Eclesiastés sugiere. No grandes reformas obligadas, sino ejercicios discretos. Agradecer cada comida, atender una conversación sin mirar el teléfono, trabajar sin murmurar por el reconocimiento inmediato. Observa qué sucede en tu interior cuando te niegas a convertir lo bueno en absoluto. No subestimes el poder de esos pequeños gestos. La trama de la vida cambia no por giros espectaculares, sino por constancias sencillas. Eclesiastés, con su honestidad descarnada, nos invita a esa disciplina de lo pequeño, que, al tiempo, es la que más pesa ante el gran juez del tiempo. Y mientras tú comienzas a practicar, yo seguiré desgranando la voz del predicador, porque todavía quedan preguntas que arden y respuestas que solo se comprenden en la tensión entre lo visto y lo prometido. Mientras tú comienzas a practicar esos gestos pequeños, dar gracias, atender sin distracciones, trabajar con honestidad, quiero acompañarte ahora por algunas de las preguntas más duras que Eclesiastés arroja sobre la mesa. El predicador no se conforma con suavizar la realidad, nos obliga a mirar la injusticia en su cruda figura. Habla de ricos que mueren sin haber disfrutado lo que acumularon, de sabios que padecen, de necios que prosperan. No presenta una teoría política, presenta una experiencia humana que nos golpea el pecho y nos obliga a reaccionar. ¿Qué hacemos cuando la balanza parece inclinada? ¿Cómo mantener la esperanza sin caer en la ingenuidad ni en la rabia paralizante? La primera respuesta que ofrece Eclesiastés es ética. No te acostumbres. No normalices la corrupción ni dejes que la ineptitud moral se convierta en paisaje cotidiano. Pero el predicador va más allá de la mera protesta. Propone una fidelidad discreta, una existencia centrada en la integridad de cada acción. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que, en los lugares donde te toca actuar, en la empresa, en la administración, en la comunidad, en la familia, eliges la transparencia aunque nadie te lo agradezca. Eliges la solidaridad aunque no te reporte prestigio. Eliges la verdad aunque la mentira parezca más rentable a corto plazo. Esa fidelidad no promete justicia visible mañana, pero preserva la dignidad de quien la ejerce. Es una resistencia moral que mantiene la semilla de un futuro más justo. Eclesiastés también nos enfrenta a la tentación de buscar explicaciones sencillas para el mal. Muchos desean una respuesta causal. Si haces esto, pasa aquello. Si rezas, recibes. Si te comportas bien, prosperas. El predicador observa que la vida es más compleja. A veces el mal parece imbatible. A veces la bondad no recibe recompensa en este mundo. La honestidad de este diagnóstico es, paradójicamente, un terreno fecundo para la esperanza cristiana, porque libera la fe de respuestas prefabricadas y la pone frente a la realidad del crucifijo. Un Dios que se identifica con el sufrimiento humano y que, en la cruz, no elude la pregunta sobre la injusticia. Jesús no vino a darnos fórmulas fáciles. Vino a inaugurar un reino donde el mal será juzgado con justicia última, y donde el sufrimiento tendrá, aunque ahora no lo veamos del todo, un lugar en la consumación de la historia. Esa promesa no liquida la urgencia moral, la intensifica. Si hay un juicio final, nuestras obras de justicia y misericordia importan hoy, porque forman el carácter que será llevado a plena luz. Hablemos ahora de la muerte, esa puerta que el predicador pone en el centro del cuarto para que no miremos a otro lado. La muerte no es un enemigo abstracto, es el horizonte que otorga contorno a cada elección. Cuando se reconoce la finitud, las cosas cambian de escala. Lo urgente deja de ser siempre lo visible. Los proyectos se purifican, las palabras adquieren peso. Eclesiastés insiste en que contar los días es una escuela de sabiduría. Si sabes que el tiempo que te queda no es infinito, ¿qué harás con él? No se trata de una llamada al temor nervioso, sino a la claridad y a la prioridad.
¿A quién llamarás hoy? ¿Qué rencillas puedes empezar a deshacer? ¿Qué regalo de tiempo puedes ofrecer a quien lo necesita? Estas preguntas tienen una fuerza práctica que transforma agendas y relaciones. Permíteme traer una imagen. Imagina un hombre que al final de su vida vuelve a ver los cuadros de su casa con otros ojos. Antes miraba sus paredes como registro de logros. Ahora ve rostros en las fotografías, conversaciones sin terminar, promesas de reconciliación que quedaron pendientes. ¿Qué haría distinto si supiera que su reloj se acorta? Posiblemente cambiaría la prisa por presencia. Posiblemente pediría perdón. Posiblemente compartiría lo que tiene. Esa inversión de prioridades es la enseñanza viva de Eclesiastés. La conciencia de la muerte no paraliza, afina. Te vuelve capaz de actos que importan más allá del ruido del día a día. Es aquí donde entra la práctica del gozo en lo cotidiano, una de las perlas que el predicador regala entre sus afiladas verdades. No es un hedonismo que exalta el placer como fin absoluto. Es el reconocimiento de que las cosas simples, pan compartido, una conversación sincera, el descanso después de un día de trabajo, son dones que conectan con el origen de la vida. Comer con gratitud, reír con amigos, mirar un amanecer con conciencia, todo ello es una forma de teología práctica. Cuando valoras lo pequeño, desactivas la idolatría del grande. Cuando disfrutas con sencillez, inviertes en una alegría que no depende del siguiente ascenso o del último comentario en redes. En la práctica, eso se traduce en hábitos. Poner la mesa sin prisas de vez en cuando y celebrar la compañía. Apagar el teléfono durante 1 hora para conversar de verdad. Dedicar tiempo al trabajo bien hecho como ofrenda, no solo como escalón. Estos gestos crean comunidad. Y la comunidad, Eclesiastés lo recuerda, es estatua que sostiene al caminante cansado. Vivir en comunidad no significa no tener límites ni aceptar lo tóxico. Significa aprender a correrse del centro para que el otro ocupe su lugar. Significa ser corregido con amor y sostener al que falla. El valor de la compañía está en que nos recuerda que no estamos solos en la vulnerabilidad. Que nuestras dudas, nuestras pérdidas, nuestras inseguridades ya han sido acogidas en la conversación compartida. Un encuentro a la mesa puede ser un sacramento de la gracia cuando se hace con humildad. Quiero ahora hablar de la práctica del silencio y del misterio, porque Eclesiastés no nos entrega todas las respuestas, y en esa falta nos invita a aprender a habitar la incertidumbre. Vivimos en una cultura que exige respuestas rápidas, certezas, sin matices y conclusiones inmediatas. Pero el predicador muestra que hay áreas donde la razón alcanza un límite, y la fe debe aprender a permanecer. El silencio no es ausencia, es atención. El silencio es la postura del corazón que escucha. A través de prácticas de silencio, turnos cotidianos de quietud, la lectura pausada de un versículo, la contemplación de una escena natural, aprendemos a distinguir la voz de la superficialidad de la voz que llama a la fidelidad. Practicar el silencio incluye permitir el lamento. No huyas del dolor con explicaciones fáciles. Llorar frente a Dios, nombrar la rabia y la tristeza con honestidad es una forma de oración. Eclesiastés, con su crudeza, nos autoriza a decir, esto duele, no entiendo, esto no cuadra. En la tradición bíblica, el lamento no disminuye la fe, la hace más resistente. Quien sabe llorar delante de Dios, también sabe confiar en Él para levantar. La disciplina del silencio y del lamento abre una puerta para que la gracia entre donde antes solo había ruido. A estas alturas, quizá te preguntes, ¿y dónde queda la promesa? Eclesiastés no la oculta, la deja en lo alto como horizonte que obliga a mirar. Pero el predicador no tiene la última palabra sobre ese horizonte. Aquí es donde la figura de Jesús irrumpe como respuesta que completa lo que Eclesiastés apenas atisba. Coelet observa y describe la realidad bajo el sol, la finitud, el misterio, la injusticia, y nos deja con una tensión que pide ser resuelta. Jesús, en la revelación cristiana, no anula esa tensión con respuestas fáciles, la asume y la transforma. En su persona se encuentra la dignidad del sufrimiento humano y la promesa de una consumación donde la muerte será vencida, la injusticia discutida y la bondad retribuida en plenitud.
No estoy proponiendo una evasión miriádica de las dificultades terrenales. Jesús no promete un mundo sin pruebas inmediatas. Promete su presencia fiel y una esperanza que desborda el texto de Eclesiastés. Frente al vacío que denuncia el predicador, Cristo ofrece un tipo de plenitud que no tiene por base los logros humanos, sino la gracia. Esto cambia la interpretación de la vanidad. Ya no es un nihilismo que absuelve la responsabilidad, sino un diagnóstico que nos impulsa a buscar la única plenitud que satisface el corazón, la comunión con Él. En Jesús, el gozo cotidiano recupera su centro, el trabajo encuentra sentido, la muerte es mirada de otra manera, porque se abre a la promesa de la resurrección. Permíteme contarte una escena sencilla que ilustra esto sin grandilocuencia. Conozco el caso de una mujer llamada Laura, puede ser un nombre cualquiera, como el tuyo, que, tras perder su empleo, sintió que todo el valor de su vida se había evaporado. Pasó semanas rumiando pérdidas, el estatus, los viajes planeados, la seguridad. Leyó Eclesiastés en la madrugada y el diagnóstico del predicador la golpeó. Vanidad de vanidades. No fue una solución inmediata, fue una invitación a reiniciar las prioridades. A través de una comunidad de fe, Laura comenzó a ofrecer su tiempo en una cocina social, a cuidar de ancianos en su barrio, a cultivar un pequeño huerto. El cambio no fue mágico, siguió habiendo deudas y noches de incertidumbre. Pero algo en su mirada cambió. Ya no se medía por lo que poseía, sino por la fidelidad de su servicio. En esa entrega encontró una paz que no venía del éxito, sino de la pertenencia a un proyecto mayor. Esa pertenencia, para Laura, tuvo el rostro de Jesús en la comunidad que la acogió. No fue una garantía de prosperidad material, fue una reconexión con sentido, con presencia, con propósito. Historias como esa no eliminan la dureza del camino, pero muestran que la respuesta cristiana a Eclesiastés no es una evasión de la honestidad del predicador, sino su culminación en aquel que ofrece significado definitivo. Jesús no niega la aridez, la atraviesa con amor y resurrección. Él toma la falta y la ilumina con esperanza. Por eso, la llamada hoy es doble. Primero, acoger la honestidad de Eclesiastés como espejo que nos desnuda. Segundo, permitir que la historia de Jesús reinterprete ese espejo para que la desnudez sea un lugar de encuentro y no una tumba. ¿Cómo se traduce esto en decisiones concretas? Aquí tienes algunas prácticas que pueden ayudarte a vivir la sabiduría del predicador renovada por la gracia de Cristo. Primero, adopta un ritmo de agradecimiento. 5 minutos cada mañana para nombrar 3 cosas por las que estás agradecido. Segundo, establece la costumbre de la mesa consciente. Al menos una comida a la semana, sin pantallas, compartida con alguien cercano. Tercero, practica la economía del dar. Destina una pequeña parte de tus recursos al servicio de tu comunidad, no como inversión financiera, sino como acto de solidaridad real. Cuarto, cultiva el silencio. Una pausa diaria de 20 minutos para estar en calma, leer un pasaje y escuchar. Quinto, prioriza reconciliaciones pendientes. Escribe esa carta, pide perdón, llama a quien hace tiempo no llamas. Sexto, participa activamente en una comunidad que te sostenga y te rete a ser coherente. Estas prácticas no son recetas místicas, son ejercicios que moldean el corazón y lo predisponen a responder con sabiduría. También quiero invitarte a una tarea más desafiante, aprender a leer Eclesiastés en diálogo con los evangelios. Permítete la tensión entre la voz de Cogelet y la obra de Cristo. Deja que una complete lo que la otra denuncia. Permanece en la tensión sin buscar cierre inmediato. Orar en esa tensión, decirle a Dios, aquí estoy con mi duda, es una forma de fe que honra tanto la honestidad como la esperanza. Al acercarnos al cierre de este recorrido, es importante que tomes una postura práctica. Identifica hoy 1 o 2 acciones concretas que vas a comenzar a practicar esta semana. No prometo que resolverán todos los problemas, ni quiero vender soluciones rápidas. Ofrezco sí una invitación a la fidelidad cotidiana.
Si eliges agradecer más, amar más, dar más, trabajar con propósito y estar en comunidad, verás que la vida adquiere contornos distintos, no por la ausencia de dificultades, sino porque tus ojos aprenderán a ver en medio de ellas. Antes de terminar, una palabra sobre la Biblia ilustrada que he mencionado antes. Si sientes que necesitas apoyo para sostener la lectura de Eclesiastés, en la descripción tienes un enlace a una edición que presenta imágenes, anotaciones y claros marcos contextuales. Es una herramienta que puede ayudar a mantener la atención y a alimentar la meditación, pero no es un atajo, es un acompañamiento. Úsala como una lámpara que ilumina pasos, no como la luz que sustituya el caminar. Termino con una llamada personal. Decide hoy dónde colocarás tu centro. ¿Seguirás cediendo tu tiempo y tu corazón a lo que pasa y se olvida, o comenzarás a invertir en lo que trasciende? Elegir a Jesús no es un gesto folclórico, es reordenar el corazón para vivir bajo otra economía, la de la gracia, la del servicio, la de la esperanza activa. Si hoy sientes que esa llamada toca tu puerta, no la cierres. Habla con alguien de confianza, busca comunidad, pide guía, y si lo deseas, comenta en este video cómo te ha hablado esta palabra. Comparte tu experiencia para que otros también encuentren compañía en el camino. Quiero dejarte con una plegaria breve, en la que nos unimos como comunidad. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos corazón sabio. Dame ojos para ver lo que importa, manos para servir sin buscar recompensa y un corazón que se alegre en las cosas sencillas. Sostén a los que sufren, fortalece a los que dudan y conduce nuestros pasos hacia la fidelidad. Amén. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos corazón sabio. Que esa antigua oración nos acompañe esta semana y nos transforme en actos de amor, presencia y justicia. Si este mensaje ha tocado algo en ti, suscríbete, comparte y deja en los comentarios cómo Dios te ha hablado a través de Eclesiastés. En la descripción encontrarás el enlace a la Biblia ilustrada si quieres profundizar. Que la paz que viene de conocer la verdad y de encontrarse con Cristo te sostenga hasta nuestro próximo encuentro.